Un grupo de policías, cuando acompañaba a un colectivo de búsqueda en el estado de Zacatecas, en el municipio de Luis Moya, fueron atacados. Se habla de un saldo actual hasta el momento de 2 policías muertos. El pavimento vibró primero. Fue un temblor bajo, casi imperceptible, como si la carretera se hubiera quedado sin aire. Luego, el cielo se partió. El convoy, madres buscadoras, personal de la comisión y policías, avanzaba por el sur de Zacatecas con una mezcla de cansancio y fe, sosteniendo carpetas con fotografías plastificadas como si fueran brújulas. Iban hacia la comunidad de griegos, una parada más en un mapa que siempre parece incompleto. Nadie lo dijo, pero todos lo pensaron. A veces en Zacatecas la búsqueda no es camino, es sentencia. Y justo cuando la rutina parecía ganar, 2 camionetas blindadas emergieron por una brecha lateral con música a todo volumen, corridos bélicos que se imponían sobre el viento. No tocaron el claxon, no advirtieron, abrieron fuego. El primer segundo fue una línea blanca en la memoria, vidrios hechos polvo, un radiador que estalla, el olor metálico que delata la pólvora, radios que crepitan con interferencia. Alguien gritó: ¡al suelo! Otro, círculo, otro, protejan a las señoras. El convoy se replegó lo mejor que pudo detrás de llantas y puertas, mientras los agresores disparaban desde troneras recortadas con precisión. Aquello no parecía improvisado, eran ráfagas medidas, desplazamientos calculados, un patrón que se repetía como un metrónomo de guerra. Las madres se cubrieron como pudieron. Una de ellas no soltó la cartulina con la foto de su hijo ni en ese instante. Entre el polvo, otra frase pesó más que todos los reportes. ¿Quién les avisó que estaríamos aquí? No fue el primer signo extraño del día. 1 kilómetro atrás, el dron dejó de transmitir sin explicación y el operador no encontró la causa. Más atrás, un reloj marcó minutos que no coincidían con nadie. Y antes, mucho antes, la escena que ahora parece profética. No había perros, ni gente sembrando, ni niños en bicicleta. Silencio absoluto. Demasiado limpio. El camino ofrecía esa calma que solo aparece cuando alguien ordena que nadie esté. A simple vista, nada. A ras del suelo, marcas recientes de llantas hacia brechas paralelas. Quien entiende el campo, entiende ese idioma. No había vacío, había consigna. El ataque se encendió en la curva. 2 pickups, una blanca y otra negra, zigzaguearon con agresividad. Abrieron sus troneras y convirtieron el asfalto en una trampa. La primera patrulla perdió el parabrisas y el conductor apenas alcanzó a cubrirse. La van con aire averiado se quedó en medio como un blanco inmóvil y una soldado arrastró a 2 madres hacia una zanja sin pensar en la dirección de las balas. Hubo caos, sí, pero no pánico. Nadie corrió sin saber hacia dónde. Se replegaron, sumaron cuerpos para cubrir cuerpos. Respondieron cuando tuvieron ángulo. Entonces, en medio de la confusión, apareció la diferencia. 2 agentes con entrenamiento especializado se movieron como si ya hubieran vivido ese minuto. Tomaron posiciones cruzadas, contaron pausas entre ráfagas y respondieron con golpes precisos. La balacera perdió ritmo. Una de las camionetas giró para salir por la misma brecha por la que llegó. No alcanzó. La segunda intentó cubrir la retirada y quedó atravesada. El intercambio no duró una eternidad. Dolió como si la hubiera. Cuando por fin el ruido bajó, 4 agresores estaban reducidos. El resto huyó dejando tras de sí un rastro de casquillos, un celular en modo avión, una cámara sujeta con arnés y, dentro de las camionetas, lo que confirmó la tesis que rondaba desde antes. 4 mantas listas para colgar, vinil grueso, tinta negra y roja, mensajes contra autoridades y contra colectivos de búsqueda. No era una emboscada cualquiera, era un golpe con guión. Un intento de disciplinar el territorio por medio del miedo. Una pieza de una coreografía más grande. A partir de ahí, los nombres. Luis Adrián, 31. Motociclista de fines de semana y guardia cotidiano de los demás. Cayó protegiendo a una madre que no alcanzó a gritar. Eduardo Lalo Gómez, recién ingresado, murió con la mano en el radio intentando pedir refuerzos. Delia Chávez se llevó una bala en el brazo y una imagen imposible de despegar de la memoria. Un compañero arrastrado como si fuera un objeto. Rubén Morales llegó al hospital y antes de desvanecerse repitió 3 veces lo mismo. No los dejen escapar, hoy no. Y doña Angélica, 52, buscadora desde hace 8, gritó lo que nadie debería repetir en un país que presume leyes. ¡No nos maten! ¡No venimos armadas! Ese grito quedó levitando aún después de que cesaron los disparos. Entre los detenidos, uno no se comportó como un tirador improvisado. Lo apodaban el Gerero. No pidió abogado, no exigió trato, no negoció. Solicitó una sola cosa, una llamada directa, segura y privada con Omar García. El agente que supervisó redactó una línea corta que, aún así,
heló a más de uno. Si hablo me matan, si no hablo me muero igual. Y habló. Lo que dijo reencuadró todo. El convoy fue un ensayo, una medición de tiempos, rutas, protocolos. El objetivo real estaba en otro punto, Fresnillo. Un rancho con 4 torres, guardias con alcance largo, una estructura rectangular sin ventanas, una antena improvisada transmitiendo de continuo y un centro de mando donde, según el testimonio, se toman decisiones, se instruye a jóvenes forzados por deuda o amenaza y se define qué brechas quedan libres para tránsito. Dejó coordenadas en papel y una advertencia que no necesitaba adjetivos. Si entran de frente, no salen. Las torres traen pesado. No hubo discursos, hubo órdenes. Instruyó verificación aérea inmediata, imágenes a 360 grados, lectura térmica nocturna y cruce de señales. El sobrevuelo confirmó más de lo que se esperaba, y menos de lo que tranquiliza. Patrullaje sin placas en el perímetro, rutas de escape que serpenteaban hacia brechas con vegetación cortada recientemente, 4 torres en las esquinas, una antena en el techo central, y movimientos en horarios que no corresponden a una finca normal. Se convocó a Marina, Sedena, Guardia Nacional y Fiscalía. Mapas abiertos, coordenadas marcadas, listas de placas, fotografías satelitales con anotaciones. Una frase se quedó grabada. Esto no es un escondite, es una fábrica de violencia. Al operativo se le asignó nombre interno y 2 objetivos concretos: cortar la línea operativa y llegar a quien firma las órdenes sin tocar el gatillo. Entender por qué ese rancho pesaba tanto exige mirar el mapa con otra luz. Zacatecas es una bisagra. No solo une carreteras, administra silencios. Los caminos rurales conectan ranchos, bodegas, almacenes discretos. No es la plaza lo que manda, son las rutas. Quien gobierna las brechas administra la noche. Por eso, en este juego, importan menos los edificios que las entradas sin nombre. Una brecha planchada por llantas nuevas en un tramo sin perros ni gallinas dice más que un acta. Un retén donde nadie pasa no es señal de control, sino de permiso. Y un dron que deja de transmitir cuando todavía no llega a su marca acusa más que un discurso entero. El jerero, con una calma que ofende, dibujó la técnica: operadores móviles, placas cambiadas, nombres de paso, la misma metodología. Dijo que hay muchachos de 15 a 22 que reciben entrenamiento para moverse con instrucciones puntuales. Entrar, ejecutar, desaparecer. Se les exige precisión, se les niega identidad, los sueltan como sombras. Mencionó un perfil que no sale, que ordena con papeles, que no acepta cámaras ni audios. Alguien que no gestiona la calle, gestiona la estructura. No dio nombre, dio un contorno. Y con eso alcanzó para entender que lo de Zacatecas no era caos, era administración del miedo. Mientras el expediente crecía, los teléfonos decomisados sumaron una capa nueva. Entre chats borrados, ubicaciones intermitentes y archivos renombrados, apareció un video cuya existencia no tendría por qué haberse dado. Un perito pidió verlo a solas. Nadie ha revelado los detalles, pero se filtró lo suficiente para intuir el problema. No era un desahogo grabado a la ligera, era material para narrativa, un registro que, si se difundía, convertía la emboscada en pieza de propaganda, con audio cuidado, con ángulos pensados, con frases que dejan el eco que se busca. Si alguien está afinando la obra, no es un improvisado. Alguien quiere no solo doblegar cuerpos, quiere gobernar memorias. La respuesta institucional eligió otro carril: cirugía y paciencia. Códice Zacatecas desplegó un cerco aéreo no visible, interceptó señales con criterios de mínima exposición, levantó patrones horarios de vehículos sin placas, cruzó permisos de construcción con trazos de antenas y torres, comparó escrituras públicas con corrientes de pago, revisó rutas de abastecimiento desde municipios que rara vez se miran entre sí y, sobre todo, empezó a escuchar el murmullo: quién entra, quién sale, en qué camioneta, a qué hora, cuántos días por semana. ¿Qué cambia cuando no hay luna? A veces, encontrar la grieta exige observar cómo respira un lugar. La diferencia entre una bodega y un fortín termina anotada en un folio que nadie revisa. El país, mientras tanto, se enteró con esa velocidad con la que corren las malas noticias. Emboscan convoy de búsqueda en Zacatecas, policías caídos, madres bajo fuego. Las redes amplificaron una frase que duele pero ordena: nos matan por buscar. Colectivos de todo México exigieron medidas reales, no promesas. En medios, el debate siguió los carriles de siempre: quienes piden contundencia inmediata y quienes exigen memoria y justicia sostenida. En medio de ambos reclamos, apareció sin estridencias ni verbos altisonantes. No es un hecho aislado, es una estructura que siembra miedo. Este país no será territorio de silencios, será territorio de memoria. Para algunos, una postura.
Para otros, una advertencia disfrazada de promesa. En Luis Moya, luego del tiroteo, el aire cambió de peso. Las escuelas anticiparon la salida. Las tiendas bajaron cortina antes del atardecer. Los grupos de mensajería se llenaron de rumores, listas de nombres, ubicaciones que nadie confirmaba y que, sin embargo, todos consultaban. En cada esquina alguien revisó el celular con la esperanza de no ver a un conocido en una manta. El miedo dejó de ser teoría. Se volvió músculo tenso y mirada corta. Y aún así, al día siguiente, 2 camionetas discretas de un colectivo salieron de nuevo a una búsqueda programada. Nadie las acompañó con cámaras, nadie grabó su regreso. La dimensión humana no es un capítulo, es la esencia de la historia. 2 funerales que no caben en el boletín. Un agente que dejó su placa sobre la tumba de su compañero para que siga cuidando desde ahí. Una madre que, en medio del fuego, gritó lo básico de cualquier país que se respete. No venimos armadas, venimos a preguntar por los nuestros. Del otro lado, imágenes aéreas que confirman torres, rutas, antenas, luces encendidas cuando no corresponde. Hay 2 mundos y una sola frontera, la memoria. El combate ya no es solo territorial, es emocional. Si logran que el acto de buscar provoque vergüenza o miedo, ganan doble. Nadie pregunta y nadie recuerda. El expediente administrativo creció en silencio. A veces la llave no está en una foto satelital, sino en un archivo de pago de luz que alguien intentó normalizar con una razón social que no existe más que en el papel. O en una compra de rollos de cable que, en teoría, eran para una granja que no tiene más que un corral vacío. O en un permiso para la construcción de una torre de agua que no conecta con ninguna red. El detalle importa porque allí se expone la parte menos cinematográfica del problema. Detrás del plomo hay sellos, y ningún sello camina solo. Los detenidos hablaron lo que suelen hablar, poco, con frases sueltas, datos a medias y silencios que pesan. El gerero, en cambio, no varió su guión, no es seguro adentro ni afuera. ¿Lo dijo por miedo? ¿Por cálculo? Porque adentro hay grietas que nadie se atreve a nombrar. La hipótesis no se enseña en academias, pero se aprende en la calle. Estas estructuras no sobreviven por fuerza bruta únicamente. Sobreviven por alianzas con gente que conoce los horarios del Estado, los huecos de la ley, las rutas donde nadie mira. La pregunta incomoda, pero es la única útil. ¿Quién protege el rancho donde nadie entra y todos saben que existe? Códice Zacatecas no prometió fechas. Prometió proceso. Se cartografiaron rutas de escape, se fijaron nodos de abastecimiento, se levantaron perfiles de vehículos mudas, las que cruzan varias veces al día sin levantar polvo. Se monitoreó la antena principal hasta comprender su respiración, cuando transmite, cuando calla, cuando cambia el pulso. Se trabajó hacia afuera y hacia adentro. Comunidades aledañas con vigilancia discreta y al mismo tiempo, auditorías internas que revisan quién autorizó qué, con qué firma y bajo qué argumento. Lo estratégico no es solo capturar, es probar. Sin prueba, el caso se deshace en el primer escritorio ancho. Hubo un punto de quiebre. Una noche, la antena cambió su patrón y una de las rutas de escape se encendió con más tráfico de lo habitual. No hubo impacto inmediato. Hubo anotación. 2 días después, lo mismo, pero un poco antes. Al 5.º día, la suma de pequeñas variaciones dibujó un reloj, y cuando un lugar respira con reloj, es que alguien marca los segundos. A partir de ahí, las piezas empezaron a encajar. La granja sin agua, el almacén que compra cable, la torrecilla rural que no sirve para riego, las placas que aparecen en municipios que nunca se cruzan, las compras en efectivo que nadie reclama, las brechas donde el pasto no crece igual. Mientras ese rompecabezas avanzaba, el país siguió mirando a Zacatecas con una mezcla de cansancio y rabia. Hubo homenajes discretos y discursos inevitables. Hubo quien pidió entrar ya. Hubo quien pidió no repetir errores. La diferencia entre una acción que limpia y una que multiplica el daño suele estar en lo que no se ve. Si buenas intenciones llegan sin cadena de custodia, sin órdenes claras, sin perímetro y sin cuidado de pruebas, el resultado es un episodio más para los noticieros y un caso menos para los juzgados. Por eso el énfasis en proceso no es prisa contenida, es memoria protegida. La historia del corredor explica además por qué el sur de Zacatecas se siente como bisagra entre mapas. La ruta Jalisco Noreste permite conectar con arterias mayores. No se necesita controlar ciudades cuando se administran entradas, y en esas entradas, la señal más clara no está en el letrero, está en la ausencia. Cuando un tramo queda súbitamente deshabitado, y ni los perros ladran, alguien decidió que nadie vea, y cuando nadie ve, cualquiera puede cruzar. A estas alturas, conviene volver al principio, pero no para repetirlo, sino para leerlo distinto. El convoy no fue atacado por estar en el lugar equivocado. Fue elegido
porque simboliza algo que las estructuras más oscuras quieren barrer del mapa: la persistencia de quienes preguntan por sus desaparecidos. Las mantas listas para colgar no eran un adorno, eran parte de un libreto que buscaba demostrar que preguntar tiene costo. Pero ese libreto tiene una falla de origen. Donde hay dolor convertido en memoria, la amenaza no alcanza para cerrar la puerta. En paralelo, la ruta legal camina. Hay audiencias por venir, peritajes por integrar, comunicaciones que cruzar con geolocalizaciones y testimonios que no se pueden perder en pasillos. El sentido común dicta que el caso no requiere frases ruidosas, sino decisiones silenciosas bien tomadas. Y sin embargo, la sociedad necesita también palabras que contengan. De ahí la insistencia en nombrar lo obvio. Esto no fue un hecho aislado, fue una operación diseñada para quebrar una voluntad. Lo intentaron. No lo lograron. El rancho de Fresnillo, bajo vigilancia constante, ya no respira como hace 2 semanas. Las rutas de escape fueron mapeadas. Varias se volvieron intransitables de la noche a la mañana por razones que nadie ve y muchos intuyen. La antena no transmite igual. A veces se apaga cuando todavía tendría que hablar. Se percibieron cambios en los horarios de vehículos sin placas. Eso no significa que el peligro haya pasado. Significa que alguien, por primera vez en mucho tiempo, está mirando el lugar correcto. Queda un punto ciego: la confianza. En territorios donde la gente se acostumbra a dormir con el teléfono encendido, confiar es un lujo. Y sin embargo, sin confianza, no hay proceso que aguante. Por eso, más allá de los operativos, hay que asegurar que una madre que quiera buscar no tenga que elegir entre su vida y la memoria de su hijo. Que un agente no se sienta solo cuando tiene que sostener una cobertura. Que un perito no vea cómo su trabajo se desarma porque faltó un sello. La seguridad no se escribe solo con drones, se escribe con procedimientos que llegan a juicio. La escena vuelve a Luis Moya, al tramo donde la carretera parece eterna y las sombras se estiran. 2 cruces pequeñas aparecieron sin anuncio en la orilla. Nadie sabe quién las puso, nadie preguntó demasiado. Hay cosas que, diciéndose en voz baja, suenan más fuerte. En una de las cruces, una placa de plástico con 2 iniciales. En la otra, una flor seca amarrada con hilo. Pequeños actos que resisten la arrogancia de las mantas. Pequeños actos que, sin decirlo, repiten la esencia. Aquí se pregunta, aquí se recuerda. El gerero permanece detenido, habla poco. Tal vez porque ya dijo lo que debía, tal vez por cálculo, tal vez por miedo. Repite que no es seguro adentro ni afuera, como si fuera letanía. De ser cierto, la lección es doble. Hay que entrar con técnica y salir con prueba. Quien firma papeles sin salir en foto espera justo lo contrario. Golpes ruidosos sin respaldo. Persecuciones que no llegan a sentencia, informes que se vuelven ruido hasta diluirse. Códice Zacatecas, al menos en su planteamiento, eligió el camino más difícil: hablar poco, probar mucho. La historia se cierra por ahora con una promesa incómoda y necesaria: no ceder un metro, no por orgullo, sino por memoria. Porque la emboscada no buscó solo derribar un convoy, intentó quebrar el hábito de preguntar. Y si algo aprendimos de esa mañana en Zacatecas, es que la memoria tiene rutas que no salen en los mapas. Las recorren madres con gorras y carpetas, oficiales con turnos que no salen en nómina, peritos que revisan cuadro por cuadro un video que no tendría por qué existir. Ese trabajo es menos vistoso que un operativo y, sin embargo, sostiene el país más que muchas conferencias. Queda una pregunta que duele por honesta. Si la siguiente emboscada no es contra vehículos ni personas, sino contra la verdad misma, ¿quién va a defenderla? Tal vez la respuesta sea menos heroica de lo que quisiéramos. La defienden quienes llenan formularios sin errores, quienes cuidan una cadena de custodia, quienes no filtran un dato por vanidad, quienes apagan el teléfono cuando hay que apagarlo. Y la defienden también las madres que salen otra vez, porque aún sabiendo el riesgo, saben que la única derrota verdadera es olvidar. Por eso, aunque el miedo siga en la garganta y las brechas continúen siendo rutas de nadie, la historia no termina aquí. El rancho está vigilado. Las rutas respiran distinto. El expediente crece donde debe crecer. La memoria se ordena. Y el país, con su mezcla de rabia y paciencia, mira hacia Fresnillo no para celebrar una captura ni para pedir espectáculo, sino para exigir algo más difícil: que el caso llegue a donde casi ninguno llega, a juicio, a sentencia, a nombre y firma. Si eso ocurre, la curva donde se partió el cielo dejará de ser una cicatriz sin sentido. Será una marca en el mapa de lo que no se repite. Y si no ocurre, volveremos a esta misma pregunta, con la misma voz, hasta que el ruido deje de taparla. ¿Dónde está el siguiente nodo y quién le sostiene el techo? La respuesta, cuando llegue, no necesitará corridos a todo volumen ni mantas impresas. Bastará con un expediente armado y una puerta que se abre donde antes solo había silencio.
Y lo que viene, si llega como debe, podría sorprender a todos.